algo que quieran añadir, va a estar, o bueno, lo vamos a hacer el lunes que viene, ¿no es cierto? Así, de esa manera cerramos lo que es el primer parcial, ¿sí? Pero el día de hoy ya vamos a ir viendo el inicio de lo que es del capítulo 4, vamos a decir, de, de la materia con lo que es el cálculo integral vectorial, ¿sí? O integración vectorial, si quieren. Algunos textos simplemente dice integración vectorial, en algunos dice cálculo vectorial o cálculo integral vectorial, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocarnos en esta primera parte del segundo parcial relacionado con ello, ¿sí? Lo que acá ustedes deben tener en cuenta, como mencionan, ¿no? El capítulo ya va a ser una integración vectorial, que quiere decir que todos los conceptos que ustedes conocen de integrales desde cálculo 1, ¿sí? Una integral simple, lo que han ido aprendiendo en cálculo 2, en integrales dobles y en integrales triples, ¿sí? Van a estar presentes acá en esta integración vectorial en cada una de las fases, ¿sí? Solamente que nosotros vamos a ir separando en tres bloques, vamos a llamarlo así, esta primera parte, donde nosotros vamos a ir viendo una primera parte que se llama integración de línea, ¿sí? Algunos textos simplemente le dicen integración de curva o algo por el estilo. Nosotros lo vamos a denominar integración de línea. Luego vamos a ver integrales de superficie. Y vamos a cerrar esta primera parte con lo que es la integración la integración de volumen. Cada uno tiene sus particularidades por el hecho de que ya no vamos, si bien en algún momento nos vamos a dedicar a trabajar con funciones escalares, ¿sí? Pero también va a aparecer lo que son las funciones vectoriales, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, hemos visto en la divergencia, en la rotacional, en la gradiente, qué se necesita para cada caso y qué es lo que nos va a dar una vez encontrados el rotacional, la divergencia o la gradiente. Entonces, es así que en estos casos también se va a tener esas diferentes características. Aparte, vamos a ver lo que es algunos teoremas importantes, ¿sí? Que van a estar relacionados justamente con estos tres conceptos que vamos a hablar el día de hoy, que son integración de líneas, de superficie y de volumen. Hay teoremas de Stokes, teoremas de Green en el plano, ¿sí? El teorema de divergencia de Gauss, ¿no es cierto? Que están relacionados con lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Sí? Entonces, todo eso es relacionado a una primera parte de este segundo parcial, ¿sí? No sé si alguien tiene algún comentario, algo antes de estar iniciando. Bien, entonces iniciemos. Entonces, nuestro capítulo acá es cálculo integral vectorial. ¿Sí? Cálculo integral vectorial. Y vamos a comenzar con lo que es las integrales de línea. Nosotros vamos a ir recordando eh, la representación de una curva, ¿sí? Sea C, una curva representada por
R de t igual, vamos a colocar x de t, vector unitario y, más y de t, el vector unitario j, y más z de t. Miren, de la forma que estamos trabajando, estamos hablando o se está caracterizando esta curva en el espacio, ¿sí? Si bien hasta el primer parcial, en algunos casos sí hemos visto en el espacio, algunos estaban en el plano, pero la parte de vectores se podría generalizar, ¿no es cierto?, un espacio de dimensión mayor. Acá en este cálculo integral nos vamos a limitar hasta tener estas tres dimensiones, o vamos a ir trabajando máximo en R3, ¿sí? Por el hecho de que en algún momento vamos a hablar, ya les dije, bueno, estamos hablando ahora de integral de línea, en algún momento vamos a hablar lo que es de superficie, que ya está una representación en el espacio, y de lo que es integral de volumen, que también su representación está en el espacio. Si bien con algunas características más, pero nos limitamos a eso, ¿sí? Acá, R, ¿sí?, viene a ser el vector posición. Sí, no se olviden, es el vector posición que nosotros tenemos. No se olviden, T es el parámetro. Todos estos elementos necesito, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar ya a ver un vector que habíamos visto en la parte inicial de curva, donde hemos hecho un pequeño gráfico, donde es el vector de desplazamiento, ¿no es cierto?, donde hemos definido ya la derivada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el vector desplazamiento, ¿sí? Perdón. El vector desplazamiento, ¿sí? Le vamos a colocar diferencial dr, ¿sí? A lo largo de la curva está dado por, ¿sí?, a recordar un poco lo que hacían en cálculo 1, ¿no es cierto?, diferenciales. Entonces, dr va a ser igual a dx, vector unitario y, más dy, el vector unitario j, más dz, el vector unitario k, ¿sí? Este vector de desplazamiento es el que nos va a ayudar ya a definir lo que es una integral de línea, o en qué momento va a ir apareciendo y de cómo nosotros vamos a ir resolviendo el ejercicio. Acá voy a colocar como observación, porque esto es clave, ¿sí? Las integrales que incluyen vectores de desplazamiento
Entonces, estos vectores que incluyen, o las integrales donde van a estar presentes los, los vectores, o en este caso de la forma que se le está mencionando a DR, el vector desplazamiento, ¿sí? Incluso aquí le voy a colocar la flechita para diferenciar. El vector de desplazamiento, vamos a colocar así esta palabra completa, diferencial, ¿sí? Porque si nos pueden hacer referencia a otra, en este caso de R, ¿sí? Si en una integral ustedes ven que hay este vector de desplazamiento diferencial, ¿sí? La integral se llama, o las integrales, pues, bueno, la integral se llama integral de línea. ¿Sí? Puede ver, ¿sí? Las siguientes integrales. A ver, ¿cómo colocamos? No colocamos puede. Se considerará las siguientes integrales de línea. ¿Sí? Vamos a tener las siguientes integrales de línea. Ya van a ir viendo cómo también es la notación, ¿sí? La integral, acá como subíndice se coloca la curva, ¿no es cierto? De lo que estamos hablando, R, lo que representa el vector posición. Acá estamos colocando la curva. Tiene que haber una función dentro de la integral. Puede estar una función escalar, ¿sí? En un momento les coloco cuál es cuál. Y está presente el vector escalar. Este es una integral de línea. También puede estar, en nuestro caso, una integral respecto a una curva y tener una función vectorial. Producto escalar con el vector desplazamiento diferencial. Este también corresponde a una integral de línea. Y esta última, también una función vectorial, pero ahora vamos a hacer el producto vectorial con el vector desplazamiento diferencial. Estos tres casos se podría aparecer en cualquiera de los ejercicios o en cualquier, bueno, en los textos podría estar tal vez solamente una, tal vez dos, y en poco de los textos si quieren también los tres casos. Cada una de estas representa o se denomina lo que es la integral de línea. ¿Respecto a quién? ¿O a lo largo de quién? A lo largo de la curva C. ¿Sí? Se viene a ser, y voy a colocar, ¿dónde? C, curva. ¿Sí? Esta curva puede ser, miren, aquí ya va a entrar algún concepto interesante. Puede ser abierta o cerrada. ¿Sí? Hay algunos casos que nosotros debemos tener mucho en cuenta.
¿sí? Y en algunos textos o tal vez en algunos tutoriales, algo, también van manejando cierta notación para las curvas cerradas, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar curvas cerradas. Más que todo es para la notación, ¿sí? Cuando se tiene una curva cerrada, ¿sí? Y vamos a colocarle tal vez alguito en especial más, ¿sí? Porque a veces hay mucha confusión, vamos a decir, con esos ciertos detallitos, ¿sí? Eh, Algunos textos, aparte de colocar esta curva cerrada, le colocan curva cerrada simple, ¿sí? En los ejemplos yo les voy mostrando cuál va a ser simple y cuál no va a ser simple. Y hace un poco eso a referencias, por ejemplo, la circunferencia es simple, la elipse es simple, ¿sí? Ustedes ven, o si han visto en cálculo 2, algunas funciones donde están de manera polar, ¿no es cierto? Hay parecido al número 8, una curva, ¿no es cierto?, con coordenadas polares. Por ejemplo, esa no es simple. Si bien es cerrada, no es simple porque hay un punto de intersección y es donde más o menos se dibuja el número 8, ¿cierto? Entonces, un poco hace referencia a esa situación. Vamos a tratar de resolver esas diferencias, sí lo vamos a hacer, y en especial en esos puntitos donde hay un corte. Para nosotros una curva cerrada, ¿sí? Lo vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a colocar la misma integral. Vamos a seguir colocando esa C, pero en algunos textos, o bueno, algunos tutoriales colocan un círculo cerrado. Y puede ser que sea cualquiera de los casos. No hay ningún problema, ¿sí? Si en el ejercicio no les dice que es una curva cerrada, pero en la notación de la práctica o en algún tutorial que va apareciendo, de, bueno, combinado con la integral un círculo, eso quiere decir que es una curva cerrada, ¿sí? Estas curvas cerradas, chicos, chicas, generalmente cuando se trabaja, no me está gustando, ¿sí? Generalmente siempre se toma contra las manecillas del reloj y eso es la forma positiva, si quiere, ¿sí? Puede tomar también en el sentido de las manecillas del reloj, pero ya se habla que es en dirección negativa, ¿sí? Entonces, estas son las notaciones, son las posibles integrales que puede ir apareciendo en esta denominada primera parte, integrales de línea. Vamos a ir hablando cada una de estas integrales de línea y el cómo nosotros vamos a solucionar el problema. No se olviden, el de color amarillo en la parte inferior simplemente es la notación para cuando se tiene que la curva es cerrada, ¿sí? Como decía, algunos textos no lo diferencian de esa manera y trabajan como están en la parte de color blanco en la parte superior, pero en el ejercicio les menciona, ¿no? C es una curva cerrada, les menciona. Si hay algunos textos que no quieren trabajar con la notación de color amarillo, entonces les dice que trabajan como en la parte superior y simplemente les dice que es una curva cerrada. Bien, con esos detalles, entonces vamos a ir hablando cada una de estas integrales de línea, ¿sí? ¿Cómo la podemos tratar de resolverlas en el momento dado? ¿Sí? Entonces habilitamos una hojita y vamos a hablar del primero. La integral a lo largo de una curva de una función escalar por el vector desplazamiento diferencial. Hace un momento o al inicio hemos empezado a definir
lo que es el vector desplazamiento diferencial, que era igual a de x, vector unitario y, más de y, vector unitario j, más de z, vector unitario k. ¿Sí? Es así que nosotros podemos, con algunas propiedades que también en su momento vamos a ir marcando, ¿sí? Va a ser igual al vector y, la integral de la función escalar por diferencial de x. Miren, eso ustedes ya pueden integrar. Esa función escalar puede ser que tenga las variables x, y, z, puede ser que solamente tenga x, y, puede ser que tenga solamente una de ellas, puede ser una constante. Pero ahí ya les está diciendo claro, y eso es lo que ustedes ya conocen. Yo voy a integrar esta función respecto a x. Y listo. Más j, la integral de la función escalar diferencial de y. Nuevamente, es una función escalar y ustedes integran respecto a y. Todo lo demás es constante. Y para finalizar, más el vector unitario k, la integral, ¿sí? Aquí me estoy olvidando, cada uno no se olviden, es a lo largo de la curva, ¿sí? Porque necesitamos tener los límites de integración y eso van a ser las curvas de la función escalar diferenciable, ¿sí? Solamente se tiene eso. Obviamente que al introducir cara tiene algunos pasos, ya les dije, para encontrar esta vamos a dar algunas observaciones y donde vamos a tener que ustedes van a habituarse que es efectivamente esta integral. Bien, entonces ya ustedes tienen cómo yo puedo realizar la integral de línea cuando tengo una función escalar multiplicado por lo que es el vector desplazamiento diferencial. Bien, aquí les voy a colocar una observación. A veces hay que tener, ya les dije, chicos, chicas, un poco claro o tratar de entender estas observaciones, ¿no? A ver, vamos a colocar esta integral o la integral indica el movimiento o indica movimiento a lo largo de la curva. En este caso, C, en la dirección positiva. ¿Sí? Y ya les dije cuál es la dirección positiva, ¿no es cierto? Es la contraria a las agujas de las manecillas del reloj. ¿Sí? Es lo que deben tener en cuenta cuando es positivo. ¿Sí? A ver, miren, se los voy a dibujar acá. Un eje coordenado. Puedo tener una parábola. Generalmente esto es clásico, ¿no? Pues la parábola y igual a x cuadrado. Puedo tener otra parábola. Puede ser x igual a y cuadrado.
No se olviden, esto va hacia el otro lado y este también va, ¿no? Las parábolas que conocen. Y es una curva, es cesada. No importa de dónde vayan partiendo. Bueno, el ejercicio también les va a decir de dónde a dónde integrar. eh, pero siempre ustedes toman el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Y ahí se lo estoy colocando las fichas. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que cuando vamos a hacer ya en la parte de ejercicios, necesitamos tal vez estos pequeños dibujos donde nosotros debemos graficar en el plano. ¿Sí? No se olviden, ustedes ya saben graficarlo, han aprendido en álgebra 1, han continuado en cálculo 2, entonces es importante estas pequeñas eh, integrales, o pequeños dibujos que nos van a hacer, ¿sí? Bien, esto en relación a la primera integral de línea, ¿sí? Cuando se tiene la función escalar y por el vector desplazamiento diferencial de E, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta principalmente. Vamos a hablar ahora de la siguiente, que viene a ser la otra integral, ¿sí? Pero para un poco relacionar con esa integral y la forma de cómo vamos a ir planteando, ¿sí? Lo vamos a llamar así. Eh, Vamos a ver cómo se relaciona esta segunda integral. Por ejemplo, la integral era una función vectorial, producto punto el vector desplazamiento. Suele llamarse con amarillo voy a colocar, integral escalar de línea. ¿Sí? A veces suele llamarse de esa manera, pero que hemos mencionado, ¿sí? Que esas tres eran simplemente integral de línea, ¿sí? Aquí vamos a colocar entre paréntesis, o simplemente lo que hemos ido hablando. Que para nosotros cualquiera de esas tres representaciones era una integral de línea, ¿sí? Pero a veces esta segunda integral, que lo estamos viendo, se la denomina integral escalar de línea. Aquí con lineal estoy colocando línea, ¿sí? También tiene una notación, por eso van apareciendo ciertas cosas, ¿sí? Notación, ya hemos visto de una curva cerrada, ¿sí? Aquí la notación, ¿sí? Va a ser, no notación, todavía no notación. Bueno, estamos hablando de esta integral escalar de línea o simplemente integral de línea cuando ya se tiene una función vectorial, ¿sí? Entonces, la integral de línea de la función vectorial f alrededor
de una curva cerrada, vamos a colocar, se denomina, ahora sí, le coloco con amarillo, circulación de la función vectorial alrededor de C. Y está dado, coma, las primeras letras de circulación, circ, la función vectorial f, que va a ser igual a la integral de la curva cerrada C. Y miren, ahí va apareciendo la notación. La función vectorial, producto escalar, ¿sí? Lo vamos a denominar así, el vector desplazamiento diferencial, ¿sí? Ustedes ya conocen a qué es igual el vector desplazamiento diferencial, ¿no es cierto? Eh, y de alguna manera se puede trabajar, si quieren, de esa manera. Ustedes conocen, ¿sí? La función vectorial va a ser igual a una función escalar f sub 1 por el vector unitario i más otra función escalar por el vector unitario j y más otra función escalar por el vector unitario k. No se olviden, los f sub i son funciones escalares. Lo que hemos aprendido en el anterior, para el primer parcial. Y miren, si yo tengo la función vectorial, tengo también lo que es, vamos a denominarlo, el vector desplazamiento. Yo puedo realizar, como indica acá, el producto puntito, ¿no es cierto?, que conocen ustedes desde cálculo 2, y podemos decir que la integral a lo largo de la curva C de la función vectorial por el vector desplazamiento va a ser igual a la integral a lo largo de la curva f sub 1 de x más f sub 2 diferencial de y. Si ustedes ven, estoy haciendo la multiplicación simplemente escalar y va a aparecer esta notación de z. Eso es lo que debo integrar. Obviamente que hay que hacer ciertas cosas más, ¿no es cierto? Como parametrizar, dependiendo cómo va a estar dado f sub 1, f sub 2, f sub 3, en general la función vectorial, ¿sí? Y mucho va a depender acá de lo que en algún momento su compañero decía, ¿no? ¿Cómo podemos parametrizar o cuál sería la mejor parametrización? Se les había dado algunos ejemplos, ¿no es cierto? De uno sencillito que era una parábola. Entonces, de alguna manera, acá también vamos a tener que elegir. Siempre tratemos de elegir algo sencillo, ¿no es cierto? En una parametrización, porque miren, vamos a tener que integrar.
y no creo que queramos integrar algo que sea muy complicado. Y nuevamente acá también está esa curva C. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a seguir integrando contra las manecillas del reloj. Eso es lo que necesito. Eso es lo que deberíamos tener. ¿Sí? Si ustedes ven, de alguna manera, está relacionado todo lo que está dentro de del paréntesis de este integral, como si fuera que viene a ser lo que es la diferencial total de alguna función. ¿Sí? Ustedes conocen de cálculo 2, han visto las integrales totales, entonces hace referencia, si quieren, esa notación que está ahí. La forma como se está planteando la integral va a ser la misma para todas las trayectorias o todos los caminitos, si quieren, que van a unir ciertos puntos, ¿sí? A veces con algunos conceptos que vamos a ir viendo uno se va a dar cuenta que a veces no hay ni siquiera la necesidad de calcular esta integral de línea, ¿sí? Más al contrario, se puede dar un resultado más directo. Bien, eh, también es importante, bueno, ya está definido el segundo, mejor dicho. También es importante que nosotros empecemos a definir lo que es el tercero, donde estaba el producto vectorial. Quiere decir que nosotros, para poder calcular esta otra integral de línea donde está presente la función vectorial, con producto vectorial, el vector desplazamiento diferencial, ¿sí? Miren, ustedes pueden hacer este producto vectorial, f y dr, ¿sí? Pueden armar ese determinante donde va a estar IJK, y es así que nosotros vamos a encontrar el vector unitario I, ¿es cierto?, de la integral a lo largo de la curva de f sub 2, que viene a ser las componentes de f sub 1, f sub 2 y f sub 3 que hemos dicho de la función vectorial, por diferencial de z, menos f sub 3 por diferencial de y. Menos, ¿no es cierto? Estoy colocando menos por el hecho de que al ser la determinante, empieza positivo, negativo, positivo. Entonces aquí va a ser menos, aquí el vector unitario j, nuevamente la integral. Al hacer el producto escalar, estamos tachando, va a ser f sub 1 y va a ser f sub 3, eso quiere decir que va a ser f sub 1 por diferencial de z, menos f sub 3 por diferencial de x, ¿sí? Más el último, vector unitario k, la integral a lo largo de la curva C, tachamos, va a ser f sub 1 y f sub 2. Entonces vamos a tener f sub 1 diferencial de y menos f sub 2 diferencial de x. Y listo. De esa manera yo también voy a calcular esta otra integral de línea, donde se tiene el producto vectorial. Miren, he ido colocando esto seguido del producto de la anterior integral de línea, de la que está al inicio de la presentación, porque en algún momento, miren, solo yo tengo una integral, tengo, por ejemplo, en el primero la función diferencial de x, f sub 2 diferencial de y, más f sub 3 diferencial de z. No está nada alejado de lo que yo he escrito por componentes en la otra integral, f sub 2 diferencial de z menos f sub 3 diferencial de y. La forma de poder integrar cualquiera de las dos, miren, en algún momento, más allá del positivo, que es en la primera parte, y negativo en la segunda, yo necesito integrar, miren, respecto a z, una función, respecto a y, la otra función.
Para ello nosotros necesitamos ciertos criterios para poder calcular. Pero la forma de calcular estas dos últimas va a ser la misma. A diferencia del primero. ¿Sí? Del primero no hay problema. Ya está la función escalar, ya está distribuido. Acá todavía necesitamos, por la notación que ustedes ven, ¿no es cierto? Miren, la integral, diferencial de z, diferencial de y. Necesitamos algo más, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en la parte práctica, ¿sí? De la misma manera que estamos definiendo acá, voy a habilitar otras hojitas. De la misma manera, nosotros vamos a hablar de la integral de superficie. Miren, para la integral de línea, entre comillas vamos a decir, tres casos posibles para poder resolver. Acá en la integral de superficie, eh, también habrán los tres casos que hemos ido viendo, ¿no? Donde se tiene una función escalar, donde se tiene una función vectorial y donde se tiene lo que es una función o el producto vectorial de una función vectorial con otro vector, ¿no? Entonces, en esta integral de superficie, miren, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Integral de línea, se tenía la curva representada por un vector posición, R de t. Cuando estábamos viendo la parte de geometría diferencial en un pequeño espacio para el primer parcial, se les había mencionado que vamos a ver tanto curvas como superficies. Y hasta ahí era nuestra capacidad de poder visualizar. Les había mencionado que las superficies también debemos parametrizar, ¿sí? Esas parametrizaciones ya son un poco más elaboradas, ¿sí? Y vamos a decirlo de esa manera de que no es tan fácil como en las curvas poder parametrizar. Hay que cumplir más criterios porque ya vamos a tener más variables, ¿sí? Es como en el plano, ¿no es cierto? Ustedes han visto, ¿recuerdan la recta? Para la recta, ¿qué necesitan? Necesitan un punto, vector dirección y el parámetro. Listo, y se acabó. Para el plano, definiendo en función vectorial, para el plano, necesitaban dos vectores, un punto y dos parámetros. ¿Sí? La forma de la función, bueno, la ecuación o la representación del plano que ustedes conocen de cálculo 2 en su forma vectorial, necesitaban un punto y dos vectores. Dos vectores que no tenían que ser paralelos. Y para cada vector le multiplicaba un escalar. Entonces necesitábamos dos escalares, o si quieren, dos parámetros. Entonces, en esta integral de superficie, si bien vamos a ir colocando R, pero ya no vamos a colocar solamente que depende de T, sino vamos a colocar, generalmente en los textos ponen U y B, ¿sí? Hay la parametrización de la esfera, ¿no es cierto? En un momento vamos a ver para un poco enlazarlos con esto. Esto va a ser igual a una función, ¿sí? Que depende de U y B por el vector unitario y todo con el vector, los vectores unitarios vamos a trabajar. Más Y, que depende de U y B, el vector unitario J, más Z, que depende de U y B, el vector unitario K. No se olviden acá, R es el vector de posición.
U y B, ¿no es cierto? Son parámetros. Como el T, si quieren, en la curva, ¿no? Vamos a introducir, como en la integral de línea, hemos introducido el vector desplazamiento diferencial de R. Nosotros aquí vamos a introducir lo que es el diferencial de S del área de la superficie, ¿sí? Entonces, ds, lo voy a colocar también como vectorcito, ¿sí? Elemento diferencial del área de la superficie. Es decir, miren, dice elemento diferencial del área de la superficie. En un momento vamos incluso graficando. Esta diferencial va a ser igual al producto vectorial del vector posición, la derivada del vector posición respecto a U. Bien, para no equivocarse un poco con esta notación, voy a mantener la notación de cálculo 2. La derivada, perdón, la derivada parcial del vector posición respecto a producto vectorial, la derivada parcial del vector posición respecto a por diferencial de U, diferencial de B. De esa manera está caracterizado este diferencial de S. También podemos escribir, ¿sí? Porque nos va a ayudar. Tal vez nos va a ayudar más este, ¿no es cierto? Que el vector diferencial de S es igual al vector N, ¿sí? Que entre comillas, si quieren, ya va a ser la normal, ¿sí? En el plano ya hablamos de normal. Cuando ustedes han visto en cálculo 2 superficies y han visto la gradiente, ¿sí? Ese era un vector que era perpendicular en ese punto a la superficie, ¿sí? Entonces, tiene mucha relación esta n, pues estoy manteniendo lo de cálculo 2 con la norma, por diferencial de S. Aquí ya S ya no es vector, ¿sí? Ya no es vector. Entonces, eso es lo que nosotros nos va a caracterizar un poco más adelante. No se olviden que este vector n, aparte de que les estoy mencionando que es el vector normal, ¿sí? Se los voy a colocar, vector normal. No solamente un cualquier vector normal, ¿sí? Sino es un vector normal unitario, ¿sí? Esa característica debe tener, debe ser unitario. Justo en los puntos que nosotros queremos hacer corresponder en las coordenadas U y B. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes relacionan esta relación con la que estamos planteando, ¿sí? Nosotros podemos mencionar que el vector normal unitario es igual a la derivada parcial de R respecto a U, producto vectorial, la derivada parcial de R respecto a B, sobre la norma del producto
producto vectorial de la derivada parcial de R respecto a U con respecto a B. ¿Sí? Eso hace referencia. ¿Sí? Es así. Ese DS sin vector, sin flechita, esa ya, va a ser igual a la norma del producto del vector que viene a ser el producto vectorial de la derivada parcial de la posición respecto a U con la derivada parcial de la posición respecto a B. ¿Sí? Aquí todo lo voy a alargar. Perdón. Listo. Por derivada de U, derivada de B. ¿Sí? De esa manera. Miren, esta notación tiene que ver, miren, es como ir de ese vector, ¿no es cierto?, a esta expresión. Es parecido a lo que ustedes han aprendido en cálculo 2, o bueno, de alguna manera van a estar relacionados, si quieren, cuando han ido aprendiendo el jacobiano, ¿sí? Donde han hecho transformación de integrales, ¿no es cierto? De un sistema a otro sistema, se utilizaba el jacobiano cuando ya tenían dos variables, ¿no es cierto? Porque cuando tienes una variable, es cálculo 1, es una sustitución, y aparece simplemente regla de la cadena. Entonces acá, o en cálculo 2, ya aparecía lo que era el jacobiano. Si ustedes quieren ver, miren, donde se estoy colocando al lado derecho, tiene una estrecha relación o tiene una forma similar a lo que se va trabajando. Entonces, de alguna manera nosotros vamos a ir buscando esas formas y poderlas integrar. Por el hecho de que las integrales que nos van a tocar ahora, miren, hace un momento las integrales de línea eran con el vector de desplazamiento diferencial. En estas integrales de superficie lo que nos va a ser ese elemento diferencial de S, que viene a ser del área de la superficie. Entonces, consideremos las integrales siguientes, ¿sí? Y se los voy a ir marcando. Como ya hablamos de superficie, va a haber la doble integral. Como subíndice, la superficie S. Puede estar, ya les dije, una función escalar por diferencial. Puede estar la integral doble sobre la superficie de una función vectorial por diferencial de S. O, miren, estos casos se van repitiendo, son de manera similar a lo que nosotros hemos visto en las integrales de línea. En las integrales de superficie también van a estar presentes. Diferencias. Ya estamos hablando de una integral doble. ¿Sí? Para hablar de una integral de superficie debe aparecer diferenciales. Esos deben aparecer. Y de ahí estamos hablando de una integral de superficie. De manera análoga, ¿sí? Voy a colocar superficie cesada, voy a colocar. ¿Cuál sería una superficie cesada? La esfera, ya les dije. ¿Sí? Puede ser la esfera. Entonces su notación va a ser de manera similar a lo que ya hemos visto en la integral de línea. Solamente que acá
ya es de doble integral, ¿sí? Vuelvo a recalcar. Algunos ejercicios, algunos textos, les dan esa diferencia, que cuando escriben de la forma que está de color amarillo, ¿sí? Con un óvalo si quieren, aglutinando las dos integrales, se llaman, o la superficie viene a ser cerrada. Y las que están de color blanco, simplemente una superficie. Pero algunos textos no les diferencian y como la forma que hemos ido colocando de color blanco, mencionan tanto para superficies abiertas como para superficies cerradas, ¿sí? Cuestión de notación tal vez, de no querer utilizar ese círculo en las dos integrales, ¿sí? En esta parte, también cada una de estas integrales de superficie tiene su forma de cómo ir resolviendo, como en la parte de integrales de línea que hemos ido viendo, ¿sí? Si bien vamos a ir viendo más que todo eso en la práctica, porque no vale la pena en este momento ir mencionándolas, ¿sí? Ya va a ir apareciendo algunos conceptos de física, ¿sí? Cuando nosotros ya vamos a tener esta parte, estas integrales de superficie, y vamos a tener una función vectorial f, ¿es cierto? En este caso como el segundo o el tercero, donde está una función vectorial, y en especial este primero, ¿sí? Se va a llamar flujo de la función o del campo vectorial o de la función vectorial f a través de la superficie, en este caso a través de S. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta este. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, pues vamos a colocar aquí como observación, para que también ustedes lo tengan presente. Integral de superficie, cuando se tiene la función vectorial producto escalar la diferencial de S, ¿sí? Se denomina con flujo. Incluso eso, los servidores están más enfocados a esta parte, ¿cierto? Cuando nos posicionan la represa, donde debe sostener o debe ir almacenando cierta cantidad de agua. Y si hay unos pequeños goles, vamos a decir, una represa, una fuerza que va a traer a ello, de alguna manera está relacionado con esto, ¿no? Con el flujo. O cuando tiene un cierto caudal, digamos, un canal, ¿no es cierto? Quieren saber cuánto es el flujo que está circulando por ese canal. Entonces vamos a necesitar todos estos. Bueno, este diagrama no me queda de super, pero se los cuento un poco para hacerles visualizar lo que se está viendo, ¿no? Porque no solamente ahora nos estamos en la parte de generalización de eléctrica, ¿no? Cuando se tiene esos detalles. Flujo, pero lo vamos a convertir en un flujo de F a través de ese claro, ¿no? De S, porque es la superficie donde estamos trabajando. ¿Sí? Esto como observación. ¿Sí? Y luego vayamos viendo algunos ejercicios, vamos a estar viendo ciertos
otros detalles que se tienen. Miren, ustedes han visto la forma de calcular en integral de línea. El segundo y el tercero de manera similar, ¿no es cierto? Entonces, tengan la verdad aquí también el segundo que vamos colocando en la observación con un concepto adicional, también se va a poder realizar, que es, o va a ser de manera similar la tercera integral de superficie, ¿no? Bien, para ir finalizando, entonces vamos a ver lo que es la integral de volumen. ¿Sí? Esto no tenemos que ahí vamos a ver la otra hoja. La otra es integral de volumen. Para esta integral de volumen, nosotros debemos tener en cuenta, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Desde cálculo 2 vienen y ustedes conocen este elemento, diferencial de B. ¿Sí? Esta diferencial de B, que en algún momento en cálculo lo han visto, es un escalar. ¿Sí? Es un escalar. Entonces vamos a considerar ahora dos integrales. Y bueno, aquí vamos a colocar, ya directamente vamos a considerar dos, directamente voy a copiar, integrales de volumen. En la integral de línea hubo tres posibles casos, o tres integrales donde van a ir apareciendo el vector de desplazamiento diferencial y hace que tengamos una integral de línea. En la integral de superficie, que también hemos visto hace un momento, tiene que estar presente la diferencial de S, ¿no es cierto? Diferencial de área, y se tiene tres casos. Acá se está teniendo, dice, simplemente dos casos para las integrales de volumen. Pero estas integrales de volumen, como en cálculo 2 ustedes, tenemos que tener una base, un soporte, y en este caso va a ser, o tiene que ser, sobre una región. ¿Sí? Incluso otros ya no colocan región, ¿no es cierto? Sino de manera general ya coloquen, debemos tener un volumen, ¿no es cierto? Yo lo voy a seguir manteniendo como región, ¿sí? Porque de alguna manera ustedes saben que todo lo que han ido aprendiendo en cálculo 2 de alguna manera retorna a lo que ustedes en algún momento han aprendido en cálculo 1. Entonces, de esa manera yo voy a seguir manteniendo como región de manera general, ¿sí? Que quiere decir que al decir región me puede servir tanto para la parte de superficie, para la parte de volumen, incluso para otra dimensión mayor, ¿sí? Entonces vamos a tener estos dos casos de integral de volumen. Miren, hemos empezado integral de línea con una integral de superficie con doble integral. Entonces esta integral de volumen va a estar la triple integral. Respecto a una región R, miren, nuestro primer caso va siendo una función escalar por diferencial de volumen. No se olviden, este db ya hemos definido al inicio, es una escalar. Ya no es un vector como en la integral de línea y como en la integral de superficie. Ya no es un vector, ya es acá un escalar. Y el otro caso, también con una integral triple sobre una región R, pero ahora voy a tener la función vectorial, una función vectorial por diferencial de volumen. ¿Sí?
Ya ustedes se imaginan el por qué no está el tercer caso, que si bien aparecía en la integral de línea como en la integral de superficie, no está presente acá en la integral de volumen. La razón principal es lo que hemos definido acá. Este es un escalar. Y si es un escalar, no puede haber producto escalar, ¿no es cierto? Por eso acá no estoy colocando ni siquiera, miren, aquí, el puntito. No estoy colocando ese puntito. No se debe colocar ese puntito. Ese puntito es cuando se tiene vector contra vector. Producto vectorial igual 2 vectores. ¿Por qué no va apareciendo esa tercera integral? Porque esta dB, ¿sí?, la que se les ha encerrado en la parte superior, es una función. No, es un escalar. Entonces yo no puedo realizar un producto escalar de un vector con un escalar. No se puede. Mucho menos un producto vectorial. Entonces, por eso es que no está presente ese tercero. Entre comillas, también podríamos decir que el segundo no está presente, porque acá se tiene función escalar, función vectorial, pero que está multiplicando un escalar, ¿sí? Es como tener cálculo 1 y tener el primer elemento que aprenden en cálculo 2 en la parte de vectores, de la multiplicación de un escalar por un vector. Esa multiplicación no tienen el producto interno, el producto escalar, el producto punto, ni mucho menos el producto vectorial, ¿sí? Entonces, ahí tengan en cuenta. Y ustedes saben, ¿sí?, hablando un poco de este escalar de B, si el sistema donde vamos a trabajar es, eh, es el sistema, bueno, perdón, estoy repitiendo ahí la misma palabra, sistema coordenado rectangular, ¿sí?, lo que ustedes están habituados de manera normal, y ustedes saben, incluso en cálculo 2 han visto que la diferencial de volumen, uno de los casos puede ser diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Yo sé que hay más combinaciones, puede ser cualquiera de ellas. Siempre vamos a tener en cuenta en qué región vamos a ir trabajando, dónde nos conviene hacer la proyección. Nos conviene hacer en el plano XY, nos conviene hacer en el plano YZ, o nos conviene hacer en el plano XZ. Todo eso va a depender también de este orden de integración cuando se tiene este diferencial de volumen, que con cálculo 2 ustedes lo han visto de manera, incluso en todos los casos, ¿no es cierto? Incluso les hacían forzar eh, para tener que cambiar el orden de integración. Y un poco de observación acá, bueno, siempre lo menciono, para no alejarse un poco de lo que ustedes ya saben, es que si yo tengo esta función escalar x, y, z igual a 1, ¿sí?, en cálculo 2 también les han debido mencionar, si es 1, entonces esta integral triple, que es la integral de volumen, sobre una región R, diferencial de volumen, ¿sí?, va a representar volumen, de paréntesis, ¿sí? Y eso les han indicado en cálculo 2. No nos alejemos de la realidad que ya conocemos algunos elementos de cálculo 2. Con esta función escalar vale 1, lo que nosotros vamos a tener es el volumen, que se está denominando con la letra B. ¿Sobre qué? Sobre una región, sobre una proyección, si ustedes quieren. Ustedes saben que si ustedes proyectan la esfera en cualquiera de los ejes, perdón, en cualquiera de los planos, van a tener una circunferencia, ¿sí? Entonces, un poquito ahí para no alejarnos de la realidad, vamos a mencionar
de lo que ustedes conocen y han ido aprendiendo en cálculos, ¿sí? O sea, esta primera integral de volumen no es nada complicada. Es de alguna manera de lo que ustedes ya han visto en cálculos. Lo interesante aquí va a ser el segundo, donde se tiene la función vectorial. Sí, la función vectorial f va a ser igual a f sub 1 por el vector unitario i más f sub 2 vector unitario j más f sub 3 vector unitario k. No se olviden acá, se los voy a seguir colocando, f sub i son funciones escalares, que al escribir de la notación, de la forma que lo estoy realizando, viene a ser lo que es una función vectorial. Entonces, la triple integral, o si quieren la integral de volumen, sobre una región R de una función vectorial f diferencial de volumen va a ser igual al vector i, la integral triple respecto a una región, f sub 1 diferencial de volumen. Miren esta primera triple integral para la componente i. Ya es una integral idéntica a lo que se ha trabajado hace un momento. Idéntica a lo que ustedes saben integral de cálculo 2. No hay variación. Miren, estamos regresando a los elementos que ustedes tienen. Bueno, si se han olvidado, tienen que recordar, pero la idea es que no tendrían que haberse olvidado. Vector unitario j, la triple integral, va a seguir siendo sobre una región R, esta vez de f sub 2 diferencial doble. Nuevamente, es la misma integral. Más el vector unitario k, la integral triple, sobre una región R, f sub 3, diferencial de volumen. Las diferencias. Acá la integral de línea se los he desarrollado. La integral de volumen se los he desarrollado, el de cómo vamos a ir calculando. En la integral de superficie, una hemos desarrollado. Las demás lo hemos dejado pendiente. Y miren, en cada caso, nosotros debemos resolver muchas integrales. Es así que su habilidad de poder integrar el cálculo 1 hasta el cálculo 2 tiene que estar dominada, ¿sí? Les va a ser necesario para esta segunda parte de la materia. Y si ustedes observan la cantidad de integrales que vamos a ir resolviendo para un determinado ejercicio, miren, mínimamente es de 3 en cada caso. Entonces, va en el sentido que les he mencionado al inicio del semestre, que esta segunda parte es un poco más pesado que la primera parte. ¿Sí? Entonces, espero que en su primer parcial también hayan tenido un buen aprovechamiento, ¿sí? Cosa que también les ayude a soportar esta última parte. Bien, con estos tres, con estas tres integrales que hemos ido viendo en este cálculo vectorial, se tiene también de alguna manera relacionar con lo que se ha visto en un primer parcial. Va a haber unas definiciones alternativas para lo que son la gradiente, para lo que es tanto no va a haber para la gradiente, no es mucho la diferencia, pero el que sí se va a notar la diferencia es para la divergencia y para la rotación. ¿Qué quiere decir? Que con estas integrales de línea, con estas integrales de superficie, ¿sí? Hasta ahí, yo puedo encontrar la divergencia de la función vectorial f.
puedo encontrar el rotacional de la función vectorial f de una manera diferente a lo que hemos ido calculando hasta lo que era el primer parcial. Así que no era tan complicado si ustedes ven, ¿no es cierto? Acá, si bien se puede también calcularla, pero vamos a tener el hecho de hacer las integrales. La integral de línea, la integral de superficie. En especial esas dos, ¿sí? Porque ustedes están viendo que la integral de volumen va a estar reservado para otra situación que vamos a ir viendo más, ¿sí? Pero hay su forma alternativa, ¿sí? La siguiente clase vamos a dar inicio con esas definiciones alternas, vamos a decir, para poder definir la divergencia y la rotacional, que si en algún momento ustedes lo requieren, ¿sí? Lo van a hacer uso de ello. Y si no, quieren hacerlo como en el anterior caso, como en el primer parcial, también lo pueden hacer, no va a haber ningún problema, ¿sí? Bien, hasta ahí una primera parte, chicos, chicas, aún nos falta ver lo que son los ejemplos relacionados a estos tres tipos de integrales, lo vamos a decir, son los inicios, ¿sí? Eh, Algunos serán más largos, sumamente largos, y también para tratar de solucionar con ello, vamos a ir viendo tres teoremas que son fundamentales, que ya les había adelantado al inicio, que van a estar estrechamente relacionados con esta integración vectorial, que son el teorema de Green en el plano, el teorema de Stokes y el teorema de divergencia de Gauss, ¿sí? Entonces, son elementos que lo va a completar a este capítulo, ¿sí? Pero nos vamos a dar todavía tiempo para ello. Necesitamos hacer algunas aclaraciones sobre todo lo que se ha hecho hasta acá en la parte teórica. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vayan recordando, ya les dije, cómo graficar funciones en el plano. Vayan recordando cómo graficar superficies en el espacio, ¿sí? Eh, tienen que recordar eso, viene de los elementos de cálculo 2. Lo que sí les voy a ir reforzando en esta primera parte es de cómo parametrizar las superficies. Las curvas no son muy difíciles de parametrizar. Hay muchas parametrizaciones. En una de las clases el compañero preguntó y se les aclaró, ¿no es cierto?, las formas. Ya en las superficies es más complicado hacer la parametrización, ¿sí? Vamos a ir viendo, pero una forma alterna de poder encontrar esas parametrizaciones y poderlas realizar. Con las parametrizaciones, chicos, chicas, el ejercicio se vuelve más fácil, ¿sí? Cuando ustedes necesiten programar, colocar en algún software eh, algunas superficies, les conviene 1000 veces que esté parametrizado, ¿sí? Un ejemplo claro, ya les dije, es la recta que ustedes conocen de cálculo 2, la forma de su parametrización sencilla, y su forma vectorial del plano también. Esas son ya parametrizaciones, si quieren, del plano, porque necesitamos tener dos parámetros. En este caso hemos colocado U y B. Lo que ustedes conocen de cálculo 2, del plano, pueden revisar cualquier texto de cálculo 2, va a haber dos parámetros. En la recta hemos colocado T, o bueno, ustedes han de colocar también T. Y en el plano muchos se olviden de esa representación vectorial. Da inicio a entender lo que son las parametrizaciones de las superficies. El plano es un caso particular de una superficie y su parametrización es la más sencilla, ¿sí? Vamos a comenzar entonces también a indicarles esas parametrizaciones que van a ser claves en esta última parte, por el hecho de que vamos a necesitar esas normales, como ustedes han visto, en la parte de integral de superficie. Ahí es claro, ¿sí? Ahí es claro. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, chicos, chicas. Se ha vuelto pesado, ¿no? Esta parte, segunda parte es pesado, chicos, ¿sí? Bien, entonces lo dejamos nuestra clase el día de hoy hasta acá. No se olviden que en el transcurso del día, más tardar mañana, ya van a estar sus notas en el Classroom. Se los voy a subir al solucionario, van a poder revisarlo también.
cosa que el día lunes, en nuestro horario de clases, a las 8:15, hagamos la revisión de sus exámenes, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna observación, algo que no cuadra con la resolución y su nota, ¿sí? Lo vamos a hacer el día lunes en nuestro horario de clase, ¿sí? Con eso cesamos lo que es nuestro primer parcial, ya esa nota del primer parcial ya no se mueve, ¿no? Y a partir de ahí es fijo y a partir de eso ustedes ya tienen que hacer todo lo necesario para ver qué es lo que les hace falta para un segundo parcial, ¿no? Eh, traten de, espero que lo hayan aprovechado, hasta donde he ido revisando algunos exámenes que ya los tengo, estaban bien, y esperemos que todo lo demás que acabe de revisar también estén de esa manera, cosa que les sirva de un buen apoyo para esta segunda parte, ¿no? Y de qué hablar para el examen final, porque se complica mucho más cuando ya se tiene la parte tensorial. Bien, chicos, nos vemos el día lunes, atentos en el día de mañana y a sus notas en el Classroom, ¿sí? Tengan muy buenos días.